Nuestro pequeño mundo es un libro de texto para el universo, el maravilloso y misericordioso propósito de Dios, el misterio del amor redentor, es el tema en el cual desean mirar los ángeles y será su estudio a través de los siglos sin fin. Queridos amigos y hermanos, nos volvemos a encontrar para seguir estudiando el Evangelio de Juan. En esta oportunidad, la lección 8, trataremos de vislumbrar cómo Juan el apóstol, Juan el amado, insistía en demostrar que Jesús era Dios, que era el Mesías prometido y que solo a través de él tendríamos salvación, tendríamos perdón, tendríamos justicia. Perdón porque hemos nacido pecadores. Justicia porque la ley demanda justicia. Y gracia porque solo por gracia podríamos ser salvos. Y ese era el Señor Jesús. Entonces Juan sigue buscando en que sus oyentes tengan claro que Jesús es el Mesías. Y para ello él insiste en dos cosas. Uno, mostrar las señales, las obras y los prodigios de Jesús, que demostraban que detrás de eso había algo sobrenatural y que procedía del cielo, que era algo divino. Pero luego añade otro elemento que es fundamental, porque los milagros podrían ser falsificados, podrían ser obra del enemigo de las almas. Y entonces la idea es la Escritura. Y cuando nosotros en el Nuevo Testamento escuchamos la palabra Escritura, siempre se refiere al Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no existía. Y entonces Juan insiste, sí, que la Escritura también, o mejor dicho, es la base de entender que sí, Jesucristo es el Mesías que había sido prometido, era el profeta que había dicho Moisés, pero era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. ¿Ves qué importante es esto? Bien, cuando nosotros leemos allí en Juan, el capítulo 1, el verso 45, dice algo muy importante. Mira cómo dice Juan 1:45, dice: Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, hijo de José, de Nazaret. Aquí Juan reseña cómo Felipe explica: mira, hemos encontrado al que nos dijo Moisés y al que nos dijeron los profetas. Pues eso es clave, porque es fundamental un escrito está de la palabra de Dios, porque es la autoridad y es la seguridad que es un mensaje que viene del cielo. Lo interesante de esto es que exactamente Moisés, los profetas, quienes escribieron los salmos, nos refirieron acerca del Mesías. En el Antiguo Testamento tenemos más de 100 profecías que hablaban del Mesías venidero. ¿Por qué esto es importante? Porque quienes se leyeran después, en este caso en el tiempo de Juan, a finales del siglo I de nuestra era, pues podían entender, sí, Jesús es el Mesías porque lo dice la Escritura, la palabra de Dios, que recuerda era el Antiguo Testamento. Si recuerdas la parábola que Jesús contó de Abraham y el Lázaro, el hombre pobre, recuerda que esa era una tradición que existía, era una leyenda, y entonces aquel hombre que muere, el hombre rico que muere, y entonces ve a Abraham. Recuerda que no nos está hablando del estado de la muerte,
sino de la oportunidad que tenemos mientras estamos vivos. Aquel hombre le dice a Abraham, el hombre rico: "Oh, Señor, dile a Lázaro que venga y moje su dedo en agua y me lo ponga en la lengua. Señor, si alguien de los muertos fuera y dijera a mi familia para que yo no tenga que venir acá". Y entonces, lo interesante es la exhortación que se le hace a este hombre en la parábola, porque dice allí en Lucas 16:29, Abraham le dijo: "A Moisés y a los profetas tienen, que los oigan a ellos". Esto es muy interesante, porque en esta ilustración, que era algo cotidiano, que no se refería a la muerte, pero sí se refería a creer en lo que decía, aquí dice, Moisés y los profetas, que era así como entendían los judíos lo que nosotros hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Bueno, entonces Juan, teniendo esto presente, insiste en mostrar a través de las profecías, de la Escritura, que Jesús era el Mesías, no sin antes mostrarles señales, obras, prodigios, y Jesús dice: mire, haré más que esto. ¿Y qué haría luego Jesús? Bueno, Jesús resucitaría muertos, Él mismo resucitaría, y también nos habla de que haría un juicio final. Todos los seres humanos un día tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Bueno, pero estas señales, estas obras y estos prodigios podrían ser falsificados, pero lo que no se podría falsificar serían las profecías que estaban en las Escrituras. Y recuerda, cada vez que en el Nuevo Testamento escuchamos la palabra Escritura, se refiere al Antiguo Testamento. Los cristianos de la era primitiva usaron el Antiguo Testamento porque era la base para entender el plan de la salvación. No existía lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Los cristianos de hoy debemos tomar la misma práctica. ¿Cuál? De valorar el Antiguo Testamento, porque en él encontramos al Mesías, que es el Salvador, porque en él podemos comprender que Jesucristo es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cuando nuestros primeros padres pecaron, Dios tuvo que sacrificar un cordero para vestirles como un símbolo del Mesías venidero. Cuando Juan el Bautista ve a Jesús venir, dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todos los que estaban allí de una vez pensaron en el Cordero que se sacrificaba en la mañana y en la tarde en el templo. Sí, las leyes ceremoniales nos recordaban que el Mesías moriría para poder salvar. Hoy eso tiene que también ser una realidad para nosotros. Necesitamos encontrar en la Escritura a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo, porque es el único medio para salvarnos, para que se nos dé justicia, para que se nos dé perdón, para que se nos dé gracia, para que se nos dé gracia a fin de vivir en obediencia, porque nuestra obediencia no funciona para salvación. Es la gracia de Jesús que es dado a nosotros a fin de habilitarnos para poder obedecer. Bueno, después de que Juan habla de los prodigios y las señales allí, por ejemplo, en el capítulo 5, en el verso 17, dice: mi Padre trabaja, yo trabajo, como diciendo, nosotros somos lo que sostenemos en el universo. En el verso 20, Dios dice que Él ama al Hijo y a través del Hijo bendecirá a la humanidad. Es la admiración que debemos sentir por nuestro Salvador. En ese mismo capítulo 5, los versos 36 al 38, nos muestra las obras sobrenaturales del Señor Jesucristo, que testifica del origen divino de Jesús. Jesús no es un ser común y corriente, es el Salvador de la humanidad. Es el Salvador tuyo y mío. Bien, entonces entender
que para poder encontrarnos con el Señor es necesario confiar en la Escritura, en la palabra de Dios. Y los cristianos del primer siglo pues confiaban en el Antiguo Testamento. Se le llama antiguo no por ser viejo, se le llama antiguo porque fue hecho antes que Jesús se encarnara, descendiera del cielo y se encarnara para vivir con nosotros. Por eso se le llama antiguo. Pero el Antiguo Testamento junto al Nuevo Testamento son la esencia para nosotros conocer de la salvación, para encontrarnos con el Señor. Y al mismo tiempo que cuando nosotros leemos la Escritura con temor, pidiendo la dirección del Espíritu Santo, ese leer la Escritura nos alimenta porque nos encontramos con Dios. Podemos leer la Escritura, y ya lo vamos a explicar más adelante, sin ser alimentados por Dios. Pero bueno, Juan entonces le decía, insiste en demostrar a través de la Escritura que Jesús es el Mesías. Y entonces refiere varias partes de los profetas donde nos hablaron de Jesús. Por ejemplo, en Juan 1:23, cuando Juan escribe eso, escribió lo que el profeta Isaías había escrito 700 años atrás. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan el Bautista toma las palabras del profeta Isaías que habían sido predichas 700 años atrás, y entonces Juan luego las habría de escribir. Juan, en su Evangelio, en el capítulo 2, verso 16, toma otra profecía de la antigüedad, de 1000 años atrás, y entonces dice, en Salmo 69:9, dice, el celo de mi casa me consumirá. Y Juan toma esto cuando Jesús desaloja a los mercaderes del templo. Pero mira que toma una profecía escrita 1000 años atrás. Luego también toma una profecía escrita 600 años atrás. Eso está en Juan 7:38. Toma las palabras del profeta Jeremías. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y Juan otra vez, en su Evangelio, en el capítulo 19, verso 36, toma una profecía de 1450 años atrás, que estaba registrada en uno de los libros del Pentateuco, en Números, los versos 9, el capítulo 9, verso 12, dice, no será quebrantado hueso suyo. Con esto ya Juan insiste en lo importante que era la profecía para identificar al Señor Jesucristo. El que estas escrituras se hubiesen hecho tantos siglos atrás muestra de manera diáfana, sí, que esto no podía ser por casualidad. Dios lo había dicho de antemano para que nosotros tuviésemos la seguridad de que el Mesías que se estaba refiriendo a Jesús era el que habíamos estado esperando, era el que la humanidad había estado esperando, y que podíamos confiar en el Mesías, en el Cristo, que era Jesús, el Hijo de Dios. Y Juan vuelve a tomar otras profecías. Por ejemplo, en el capítulo 12, verso 13, Juan toma una profecía que había sido escrita 1000 años atrás, que está registrada en el Salmo 118, verso 26. Bendito el que viene en nombre del Señor. Y fue usado exactamente cuando Jesús estaba entrando de forma triunfal a Jerusalén. Y decían, Hosana, Hosana. Hosana significa, que es una palabra aramea, significa sálvanos, sálvanos. La gente entendió sí que el que estaba montado en ese pollino que estaba entrando era el Mesías, el Salvador. Por eso yo dice, sálvanos, sálvanos, es decir, Hosana, Hosana. Toma también Juan otra profecía
y eso lo registra en su capítulo 12, los versos 14 y 15, de Zacarías, los capítulo 9, versos 9, que había sido escrito 520 años atrás. Y entonces dice, halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Oh, Juan insiste en que la profecía escrita en el pasado nos daba la confirmación de que Jesús era el Mesías. Y eso también tiene que ser una seguridad para nosotros, como lo fue para los cristianos de la iglesia primitiva del siglo I. Juan sigue insistiendo en eso. Toma la Escritura, el Antiguo Testamento, para demostrar que Jesús es el Mesías y que en Él debemos confiar. Ahí en el capítulo 13, el verso 18, Él toma una profecía que había sido escrito 1000 años atrás, que está registrada en el Salmo 41, verso 9. Dice, el que come pan conmigo alzó el pie contra mí. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido para que pudiese cumplirse la Escritura. Jesús, entonces, en este caso Juan escribe las palabras de Jesús, cerciorando, asegurando, confirmando que esa profecía había sido escrita para que se cumpliera en él. Bien, esto nos da a nosotros la seguridad de que Jesús es el Salvador. Necesitamos encontrarnos con el Señor a través de su palabra. Mire que estas profecías, Jesús insiste en eso, le explica a los líderes religiosos de su tiempo, porque Él le explicaba para que ellos pudiesen entender que Él era el Mesías, que Él era su Salvador. Pero ellos, con sus lentes prejuiciados, porque no concordaban el Mesías que ellos esperaban con un Mesías distinto, que su reino no era de este mundo, pero ellos así lo querían ver era un Mesías libertador del yugo romano, un Mesías que hiciera de Jerusalén el centro del mundo. Y por eso no quisieron aceptar a Jesús, y al no aceptar a Jesús, y Jesús mostrando las profecías que estaban en la Escritura, entonces ellos endurecieron sus corazones. Les costaba aceptar que la profecía pudiera concordar con la vida de Jesús, con los hechos de Jesús. Y así sus corazones se endurecieron, sus conciencias se cauterizaron y decidieron matar al que estaban esperando. A los suyos vino, dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, pero los suyos no le conocieron. Entonces Jesús, frente a los líderes religiosos que le rechazaban, Jesús les dijo allí en Juan 8:23, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Si no creéis que yo soy, dice el verso 4, en vuestros pecados moriréis. Vosotros sois de abajo. Las cosas de Dios tienen que discernirse espiritualmente. Y eso solo ocurre cuando yo te hago una entrega al Señor plena. Yo puedo leer la Escritura y Jesús culpa a los líderes religiosos. Le dice, mire, ustedes escudriñan la Escritura pensando que en ellos tenéis vida eterna, pero no queréis venir a mí para que yo os dé vida, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, estos hombres conocían la Escritura, pero solo la teoría, no conocían la práctica de la Escritura. O sea, es decir, lo que ellos estudiaban se convertía en algo inerte, en algo artificial, como una planta artificial, que parece que es, pero realmente no es. Pues eso hicieron los líderes del tiempo de Jesús, los líderes espirituales.
Y esta es una amonestación para nosotros. En muchas oportunidades hemos dicho, escudriña la Escritura, porque en ellos sabéis que tenéis la vida eterna. Ese verso lo hemos usado mal, porque nos falta decirlo todo. Dice, Jesús amonesta a los líderes religiosos y también hoy a nosotros. Dice, vosotros escudriñáis la Escritura porque pensáis que en ellos tenéis la vida eterna, pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. Guardémonos de tener un conocimiento solo intelectual, solo teórico de la Escritura. Necesitamos un conocimiento viviente y eso solo ocurre cuando yo me siento a leer la palabra con humildad, en oración, con la idea de encontrarme con el Salvador que presenta la Escritura, para que Jesús pueda darme libertad, para que me muestre el camino, para que me dé la luz. ¿Te das cuenta? Cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pues bueno, necesito así acercarme a la Escritura, porque sólo así, entonces la palabra de Dios tendrá poder en mí, porque será influenciado por el Espíritu Santo en mi corazón. Guardémonos que de nosotros se nos diga que estamos estudiando la Escritura, pero no estamos yendo a Jesús, que es el que nos da la vida, y podemos encontrar al Señor Jesucristo en su palabra. Podemos leerla sin encontrarlo a Él, eso es posible, pero no tendremos vida. Pero si tomamos la Escritura para encontrarnos con Él, entonces Jesús nos dará su luz, nos mostrará el camino y nos dará su verdad y nos dará vida. Querido amigo y hermano, le invito para que oremos. Padre eterno que estás en el cielo, gracias porque a través de las profecías del Antiguo Testamento entendemos que tú enviaste a tu Hijo para salvarnos. Jesucristo, así podemos verlo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como nuestro Salvador, como el Mesías, como el Cristo. Ayúdanos a que esto pueda ser, Señor, una realidad más palpable, más real en nuestros corazones, que nuestra vida crezca en tu gracia. Esto lo pedimos únicamente en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis queridos hermanos y amigos, si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana.